Mañana quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doña Liz. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Teleamazonas. El gusto es nuestro para analizar cómo se va dando este proceso de juicio político a Mario Godoy. Ya se han cumplido 3 días en que la Comisión de Fiscalización ha receptado comparecencias, testimonios, y lo he escuchado a usted decir que por lo que se va dando, parecería que ya no cabría o no se daría paso más adelante a una destitución del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué piensa así? ¿Qué lo hace llegar a esa conclusión? A ver, primero, en Ecuador hace harto rato, esto no es novedoso, los juicios políticos tienen mucho de político y casi nada de juicio. Y aquí lo que importa básicamente es si tienes los votos o no para destituir, independientemente de los buenos o malos cargos que haces en la acusación constitucional. Y luego, perdone que lo diga en estos términos, la payasada en la que se ha convertido estas comparecencias de la Comisión de Fiscalización, con testigos a los cuales no les constan directa y personalmente los hechos del caso, testigos expertos parciales. Vea esta especie ahí de yo pongo testigos que no son tales, el otro también puede hacer lo mismo. Bueno, el tema probatorio en los juicios políticos ya no tiene ninguna relevancia ni ningún sentido. Se empiezan a hablar cosas que no están en una mala acusación constitucional. Parece que es ayuda a esta acusación constitucional antes que otra cosa. No se le puede pedir mucho a la RC, ciertamente, pero esa es la acusación constitucional que tenemos, eso es lo que se está evacuando, y a la larga lo que menos importará es lo que se diga o se deja de decir en la acusación constitucional, sino si tienes votos. Primero, vamos a ver cómo está el tema de la votación para realizar el informe en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que vencido este término de 15 días para estas comparecencias, en las cuales además todavía no hemos visto la contestación que debe hacer Mario Godoy, ¿con qué nos saldrá el señor Mario Godoy? Con un bodrio tan parecido como la acusación constitucional tal vez. Luego hay que elaborar el informe en la comisión. Si no se elabora el informe en la comisión porque no hay votos, hay que emitir el informe de posiciones. Y esto tiene que ir al pleno, con una gran diferencia. Si es que se recomienda el juicio político, hay que hacer la moción de censura, hay que hacer la comparecencia en el pleno. Pero si no hay los votos para que en el informe de la Comisión de Fiscalización se recomiende el juicio político y se recomienda el archivo, ese archivo es aprobado con simple mayoría, mitad más uno de los presentes de la sesión parlamentaria, y para pasar a la fase de juicio requieres mayoría absoluta. Ya veremos, ya veremos. Doctor, ahora como usted dice, sí, son importantes los votos, pero por algo se cumple esta fase de pruebas de cargo y de descargo dentro de la Comisión de Fiscalización, y se entendería que lo relevante es escuchar a quienes van, a quienes comparecen, para en base a eso ver si es que desde ahí prospera dentro de la recomendación que hace la Comisión de Fiscalización. Y en esto que hemos venido escuchando, que ya algunos han presentado sus testimonios, documentos, para los interpelantes, y para muchos pues siguen existiendo estas decisiones administrativas, injerencias en la función judicial que llevarían a que sí haya una causal de destitución y censura. ¿Esto encaja lo que se ha ido presentando dentro del deber ser constitucionalmente para dar paso a eso? A ver, uno diría, y yo lo digo personalmente, que el señor Mario Godoy ha hecho mérito más que suficiente para ser censurado y destituido, pero por cosas que no están en la acusación constitucional. Pues a ver, primero, arbitrariedad de los procedimientos disciplinarios. Tener un procedimiento disciplinario en contra de un juez y que el Pleno del Consejo de la Judicatura nos diga campantemente que si bien el juez cometió una infracción, le parece que la sanción es muy grave y que no hay que aplicar la sanción establecida en la ley, sino otra más suavecita. No se le destituye, sino que se le suspende, cuando esa no es la sanción establecida en la ley. En otros casos, en cambio, al funcionario incómodo se le hace interpretación extensiva de las normas, y una falta que debe ser sancionada con una suspensión se le sanciona con la destitución. ¿Dice eso la acusación constitucional? El tema de la desprotección a jueces fiscales, que es algo público y notorio.
¿Se dice algo de eso? No, se refiere a la desprotección del juez Serrano y el señor Godoy evidentemente dirá, como ha venido diciendo, es que yo no he decidido pues que se le quite la seguridad al ex juez Serrano, sino que esa fue decisión del Ministerio del Interior y usted no me puede imputar eso. Se le ha imputado al señor Mario Godoy por parte de la irresponsable Revolución Ciudadana los temas relativos al abandono en la función judicial. ¿Cómo está el tema del concurso de Corte Nacional de Justicia? ¿Qué pasó con el nombramiento de jueces constitucionales? Ahora que la Corte Constitucional manda todo al contencioso administrativo, ¿qué pasa con el colapso de la sede contencioso administrativo? ¿Se dice algo en este bodrio de demanda? No se dice nada de eso. No se habla de la desprotección en general de jueces, es decir, no se dicen cosas para las cuales el señor Mario Godoy ha tenido mérito suficiente para irse a su casa hace harto rato. No, aquí se empieza a decir de que la señora del señor Godoy siguió siendo notificada, cosa que no es responsabilidad de la señora, y varias otras cosas. Doctor, el tema tal vez más grave son las presiones a Serrano. Pero ya veremos qué pasa ahí, porque en el tema de Nubia Vera ni siquiera está convocado a testigo. Pero y a eso quería llegar, porque para hoy se espera esta comparecencia telemática del juez Serrano. ¿Y qué esperar de eso o después de eso? Yo creo que esta es la cosa que podría revestir dentro de las acusaciones constitucionales, porque yo no sé por qué acá en Ecuador en los juicios políticos te meten 20 cosas cuando tienes que concentrarte en una o dos. No, 20 cosas. Y al final no hacemos ni lo uno ni lo otro. En el caso del juez Serrano, es una cuestión gravísima. Primero, porque usted tiene al señor Gaibor nombrado por el señor Serrano y que no fue removido por el señor Serrano, no debe saber lo que había ocurrido, en que le va a presionar a nombre del señor Godoy para efectos de una sentencia en el caso de este Yesmir Cerdán. Y sobre esas presiones a las cuales fue sometido ese juez, no nos concentramos, no empezamos a hablar de que la renuncia, de que el señor Godoy mintió cuando dijo que si renuncia no se puede expedir la sentencia por escrito, pero por el contrario digo que la suspensión del juez Fierro sí hace problema respecto de la suscripción de esa sentencia. Es una acusación constitucional bastante malita. Pero bueno, yo creo que este es el punto en el cual podemos centrarnos. Y tal vez en el caso de Nubia Vera y el pendrive tendremos que hacernos medio los tontones. ¿Por qué razón? Porque la señora Nubia Vera en el proceso ha dicho que fue un error, que en realidad no pasó esto del pendrive y que así es la cosa. Le llevas como testigo al ex abogado de la señora Nubia Vera en vez de llevarle a la señora Nubia Vera. Y el ex abogado de la señora Nubia Vera se pone en un pico a pico con el abogado del señor Mario Godoy en el circo que vimos el día de ayer. Tal vez esto sea lo más fuerte, el tema del juez Serrano. Porque de ahí podemos ir sacando otras cosas. Ahora, que podamos extenderle como chicle esta acusación constitucional mal hecha, es complicado. Por eso al final esta cuestión es votos, simple y llanamente. Ahí vemos cómo el señor Ferdinand Álvarez se pone sumamente quisquilloso con el tema de que el enjuiciado políticamente debe tener abogado, que el abogado interviene, que impugna las pruebas, etcétera. Pero veamos otros juicios políticos. Por ejemplo, Pablo Celi. En el caso de Pablo Celi ni siquiera se permitió el ingreso del abogado. Pero eso ha cuestionado, la bancada de la Revolución Ciudadana. Dice por eso que aquí hay privilegios, por esa actuación, lo que se le ha permitido al señor Godoy. Y la preocupación está para ellos como asambleístas en cómo va a votar el oficialismo. Con eso que usted ha mencionado, que se ponen 20 cosas en una en lugar de hacer un planteamiento acorde a lo que lleva un proceso de fiscalización en la Asamblea, ¿pudiera ser ese el argumento que tenga ADN para de repente no respaldar una destitución y censura? Bueno, pero es que la RC la tiene bien clarita, pues, o sea, lo que ellos están diciendo es, ADN va a hacer lo que nosotros hemos venido haciendo hace más de una década. Entonces la tienes bien clara. Lo que tú hiciste van a hacer los otros. Ahora, como este es un juicio político en el cual yo veo gente que antiguamente decía que ¿cómo es posible que le vayas a condenar al presidente Lazo por tal cosa? Y ahora te dicen que se puedes condenar en un juicio político por sospecha. Bueno, es que aquí la cosa es según la carita del marchante nomás es. No terminamos nosotros de ordenar esto. O sea, si le destituimos al señor Mario Godoy, aplaudiremos y nos olvidaremos de lo que pasó en este juicio político y no consideraremos lo que se hizo en el pasado. Pero los temores de la Revolución Ciudadana son los temores de sus propias actuaciones previas en los cuales ellos han creado esta clase de precedentes. ¿Se imagina usted que así hubiese sido el juicio político, por ejemplo, Alberto Dajic? ¿O al licenciado Luis Robles Plaza,
a esa clase de juicios políticos que teníamos en el pasado. Eran estas payasadas con testigos que vienen a imputar cosas que no tienen nada que ver con las acusaciones. Te empiezo a sacar yo mi casito personal, lo que no está en la acusación constitucional. Bueno, entonces al final, doña Liz, no nos engañemos, porque salvo que los ecuatorianos sigamos siendo tan ingenuos e incautos de creer que esta es una simple cuestión de votos. Entonces, si el gobierno quiere que el señor Godoy se vaya, dará sus votos y nos darán buenísimas razones para votar por la censura. Y si no quieren que se vaya, nos darán buenísimas razones para decir que no hay pruebas, que la acusación es deficiente, que sí lo es, y le salvamos. Con lo que usted ha expuesto, ¿existe el riesgo de que este posible juicio político más bien pueda debilitar y no fortalecer la afectada ya institucionalidad de la función judicial? Pero por supuesto, doña Liz, el señor Mario Godoy se queda ahí. La función judicial va a seguir en el despeñadero. ¿Se han hecho las evaluaciones a los jueces? ¿Cómo va a ser el nombramiento para la Corte Nacional de Justicia que no se ha hecho a CEFU? ¿Cómo vamos a cubrir la cantidad de tribunales y juzgados que no tienen juez titular? ¿Qué va a pasar con las cortes provinciales, con los notarios? Y ya que hablamos de inversión extranjera, vea con el sainete de ayer y con lo que pasa en la función judicial, inversión extranjera en Ecuador. Y encima usted no tiene arbitraje internacional. ¿Quién va a querer venir al Ecuador a invertir en un caso en el que puede tener un problema y si demanda, el caso va a ser resuelto? Perdón, estoy generalizando, no estoy particularizando. Con muchos jueces, ¿qué es lo que hay? Además, el sistema de presiones que hay en el Ecuador. Gente que tiene infinidad de sumarios y que se los dejan ahí, para oportunamente sacarle el sumario. Verás que si resuelves así este caso, tienes unos sumarios ahí que están pendientes, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Porque aquí hay que ir un poquito más allá del tema de este juicio político, para variar mal hecho como la mayoría, ya veremos, ojalá que salga algo bien, y las actuaciones que debería tener en esta materia la Fiscalía, la Contraloría y otros, porque de lo que salga o deje de salir en este juicio político, esto no hace que no pasen cosas. Vea, lo que vimos en la famosa ANT, que se armaba un escandalazo con la ANT, pero basta con pasarse un ratito, no digo solamente a los juzgados, a las oficinas de los abogados también podríamos comenzar. Hay mucha gente que le corre agua bendita por las venas y vamos a ver cómo están haciendo sus casitos, ¿no? Pero con este proceso, Mario Godoy, algunos se preguntan, doctor Uriarte, ¿dónde está esa línea que divide quizás esa fiscalización legítima con la presión política sobre otra función del Estado? Básicamente, en este caso, pues el Consejo de la Judicatura. A ver, siempre se ha hablado del principio de independencia interna de la función judicial, es decir, que los jueces deben resolver según los hechos del caso que están probados en el proceso y la leal aplicación e interpretación del derecho sobre esos hechos del caso. Y no a base de presiones. Oiga, tomará en cuenta la defensa del procesado, ¿no? Verá, tomará en cuenta estas otras cositas. Trate de, bueno, lo que ha hecho el señor Gaibor, que también está señalado como testigo. Nos preocupamos mucho de la comparecencia del señor Serrano. ¿Cómo será la comparecencia del señor Gaibor? Esa quiero verla yo. ¿Qué va a decir el señor Gaibor? Ahí, la gente cuando está fregada, ahí te abre la boca. Pero es solamente en este caso del señor Yesmir Cerdán. El tema de las presiones por parte de directores provinciales, o lo que se ha dicho y que no entró en el proceso, porque es una acusación constitucional hecha por la RC, tampoco les podemos pedir más. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Orellana, con la salida de la directora provincial de Orellana, indicando que en ese distrito judicial hay jueces que están cooptados por los GDOs y eso a la señora no le dieron protección y se tuvo que ir del país? Pues así nomás. Eso no entra en la acusación. ¿Por qué no entra eso en la acusación constitucional, queridos amigos de la RC? ¿Por qué? A ver, vamos hablando. Porque aquí entre pelea de políticos a cada uno le puedo sacar puspas. Vamos a ver cómo, en todo caso, cómo avanza ese proceso. Quiero agradecerle, doctor Uriarte, que nos haya acompañado esta mañana. Siempre un placer.